Buenas tardes, bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que cuesta mucho trabajo abordarlo. Vamos a ir desmenuzándolo y quitando algunas etiquetas negativas. Para eso tenemos a la licenciada Fabiola Belmont, bienvenida, que nos va a estar acompañando a lo largo de toda esta charla. Y el tema es suicidio. Muchas gracias, Fabi, por acompañarnos, y me gustaría empezar con este tema, con la pregunta: ¿cómo podemos definir el suicidio? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el suicidio como término lo vamos a entender como el acto deliberado de quitarte la vida, ¿sabes? Si bien es cierto, hay muchas aristas donde se pueden ver los motivos, las causas, los tipos de suicidio, pero al final es quitarme la vida. Ok, autoquitarte la vida. Exactamente. Ahorita que retomaste, o más bien tomaste el término motivos, ¿podemos determinar o identificar algunos motivos por los cuales las personas se quieran quitar la vida? Mira, si bien es cierto, no existe como una lista de motivos que podamos generalizar. El acto suicida tiene que ver con ser multifactorial: lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, lo emocional, e incluso a veces lo mental. Por una parte, las enfermedades mentales sí pueden ser un detonante, pero no son determinantes para decir que va a haber un suicidio. No lo es. No hay una lista, pero sí hay ciertas focos de atención que podemos empezar a desarrollar en la charla y poder prevenir este acto. Ok, ahorita que mencionan los focos, ¿qué focos tendríamos que ponerle mayor atención? Ok, mira, estas conductas no son de un día para otro, no son determinantes por un evento, tiene que ver con un periodo de tiempo, a veces hasta crónico, es decir, de una duración larga. ¿Qué tipo de conductas son? Bueno, una tristeza profunda por un tiempo largo, ansiedad, intolerancia a la frustración, conductas excesivas como comer demasiado, dormir demasiado, o por otro lado tener insomnio, dejar de dormir, dejar de alimentarte, dejar de hidratarte, aislarte, dejar de concurrir a los lugares que te gustaban, de visitar a la gente que quieres, a tus familiares, seguidas de otras conductas como lo es empezar a regalar nuestras cosas, deshacernos de nuestros libros, nuestro auto, nuestra ropa, nuestras cosas personales que nos dan una identidad. Entonces son todos estos factores y estos focos que le tendríamos que poner atención si es que ocurre por un tiempo de largo a mediano plazo. No quiere decir que si mi hijo es un adolescente y cada mes quiere hacer su cuarto y de repente hoy se le ocurrió, ya es una ideación suicida. No, tiene que ver con muchos otros factores y elementos que hay que estar al pendiente. Ok, mencionas ideación suicida. ¿Qué diferencia hay con acto suicida? ¿Cuál es la diferencia? Ok, una cosa es la ideación, que tiene que ver con todos aquellos pensamientos autodestructivos que me hacen imaginar cómo podría yo morir, qué pasaría el día que si yo me muriera. Todo estos pensamientos en torno a mi muerte generada por mí mismo. Un intento suicida quiere decir del pensamiento a que yo tenga acciones que me pongan en riesgo. Muchas de ellas tienen que ver con consumo de sustancias psicoactivas, otras con tal vez ya tomar exceso de pastillas, es decir, del pensamiento ya lleva una acción. Y por último está la consumación, es decir, que ya
esta acción me llevó a la muerte. Muy bien. En el aspecto que dices, bueno, pueden tomar pastillas o consumo de drogas, hay algo que los adolescentes o la gente joven practica, algo que se llama cutting, que es que se hacen pequeñas, ¿cómo se podría decir? Cortadas, ¿no? Que no precisamente te llevan a la muerte, pero sí te generan un dolor. ¿Eso puede ser una ideación suicida o un acto suicida? No siempre. Hay que tener, es un tema que es muy amplio y que podríamos tratar en alguna otra ocasión, pero sí, no siempre el hecho de que mi dolor o mi emoción interna que quiero traspolar o introyectar hacia una parte de mi cuerpo, quiere decir que quiero terminar con mi vida. No necesariamente. Es un medio no sano para poder entonces sí sentir mi dolor físico y saber que puedo hacer algo por él. Necesito un tratamiento, una intervención, es real, pero no siempre va en mira de quitarme la vida. Ok, traspolo mi sufrimiento emocional, como no lo puedo sacar, entonces lo traspolo a una situación de dolor físico. Exactamente. Para poder de alguna manera deshogar esa emocionalidad. Y como dices, de alguna manera es mala, ¿no? La fórmula es mala. ¿Qué tendrían que hacer ahí? Pues más allá de calificarlo como mala, yo lo calificaría como no es un acto funcional. No es funcional, ¿por qué? Porque tiene un riesgo, porque no estamos asumiendo recursos y ni estamos asumiendo la gestión adecuada de nuestras emociones. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si vemos que hace muchísimo calor y que nuestros hijos o la gente a nuestro alrededor de pronto trae unas sudaderas todo el tiempo, ¿no? O pantaloncillos largos y no hay navajas de los rastrillos, etcétera, inmediatamente la intervención con un profesional, al igual con una intervención profesional, con una ideación o un intento suicida. Muy bien. Existen varios mitos a lo largo de este tema. Uno de ellos es las personas que se suicidan son valientes, ¿no? Muchas veces escuchamos son cobardes, son unos héroes. ¿Qué hay alrededor de este mito? ¿Es un mito o sí es una realidad? Pues sí es un mito, porque no podríamos clasificar como eres una víctima, eres un valiente, ¿sabes? Si bien es cierto, tiene que ver también con un ambiente sociocultural, ¿no? Pero el hecho de quitarme mi propia existencia es un acto de autodestrucción al final, ¿sabes? Entonces, sí, más allá de las etiquetas, sería poder observar este acto como individuos o sujetos que se quedan sin los recursos necesarios para poder afrontar ciertas adversidades y entonces cometen este acto de autodestrucción. ¿Por qué lo cometen? ¿Qué es lo que hay dentro de ellos que ya no puedan? ¿Realmente se quieren morir? En la mayoría de los suicidas no se busca como meta la muerte. Es decir, mi idea o el objetivo es terminar con mi propia vida. No necesariamente, y en la mayor parte de los suicidas no es así. Sí, quiero aclarar que hay varios tipos de suicidas. Pueden ser los colectivos, pueden ser los religiosos, los políticos, pero hay unos, que es lo que hoy queremos de alguna manera abordar, aquellos sujetos que cometen el acto suicida por desesperanza. No quiero terminar con mi vida, pero esto que estoy viviendo es muy doloroso para mí. Ya no lo puedo tolerar. Hay un exceso de pensamientos negativos, de pensamientos dicotómicos, de pensamientos de destrucción que ya no soporto y no puedo manejar. Se cierra el abanico de posibilidades y entonces termino con mi dolor. Desesperanza es igual a, ¿cómo lo podrías conceptualizar para entender desesperanza?
Ok, la desesperanza tiene que ver con la pérdida de sentido de vida, la pérdida de ¿para qué hago lo que estoy haciendo? ¿Cuál es la intención? Pierdo cualquier intención, pierdo cualquier sentido. Y entonces, no importa las condiciones externas en las que me puedo encontrar, es decir, un trabajo, una familia, una posición económica. Eso no es lo verdaderamente importante cuando yo internamente he perdido la posibilidad. Es como si trajeras unas gafas oscuras y no ves posibilidades de salir adelante, objetivos o metas que de alguna manera te puedan hacer tener un sentido de vida. Exactamente. Se vuelve o me muero o sigo sufriendo. O soy una carga o los libero, ¿sabes? Entonces se vuelve tan ambiguo, tan extremista, que no nos damos cuenta que existe un sinfín de caminos que podemos recorrer. Se vuelve una visión sumamente cerrada, oscura, sin aliento, sin esperanza, sin la seguridad de que puedo salir adelante. Podemos decir que las personas que se suicidan son personas totalmente normales. Normales en el sentido de que no podríamos ponerles una etiqueta de héroe, de víctima. En ese sentido sí, que quizá exista algún tipo de patología, de conducta, o de situaciones factores adversas, eso también. Okay. Hay otro mito que dice, las personas que te chantajean, es decir, me voy a quitar la vida si no regresas conmigo, no sucede, o las personas que te dicen, me voy a suicidar, no lo hacen. ¿Es cierto o si lo llegan a consumir? ¿O no lo consumen? Pues si existe, es cierto, el chantaje. Pero si existe un chantaje es que hay una ideación y hay que atenderla. No es como... Sí, hay que hacerle caso a eso. Claro que sí, porque es una línea muy delgada entre la ideación y el consumarse. Es una línea muy delgada y que tiene que ser atendida. Perfecto. Hay algo más que también nos resuena, que es la pregunta clave. ¿Por qué lo hizo? Si tenía todo, tenía familia, tenía un buen trabajo, era exitoso o exitosa. ¿Por qué nos llega este tipo de preguntas? O mitos, más bien. Es un acto que no se espera. Entonces, el cuestionamiento de los sobrevivientes que se quedan tras esta pérdida es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un sinfín de porqués que finalmente no encontraremos la respuesta que nos alivie nuestro dolor. Es como culposo. Exacto, y se vuelve culposo hasta decir basta. Entonces, aquí es más allá de buscar como el momento exacto de que aquí fue y esto sucedió y en esta hora fue para llevarlo a este acto, no debemos darnos cuenta que hubo muchos factores durante un tiempo determinado que a ese individuo que no tuvo los elementos para superar lo adverso, tuvo que llegar el instante en que dijera basta de este dolor. No hay un solo culpable. No lo hay. O sea, no existen los culpables. Ese individuo es responsable de su existencia y dentro de la responsabilidad de su existencia decide que ya no hay más opciones, pues se llega a este acto. Pero ¿por qué decide que no hay más opciones? Por falta de información, por falta de una cultura de salud mental. En esta falta de cultura mental tendríamos que estandarizar la terapia o hacerla más consciente de que no es que estés loco, sino más bien que necesitamos una salud mental para
prevenir el suicidio. Claro, y otras enfermedades, ¿sabes? Como es la depresión, como es la ansiedad, que pueden ser detonantes para un acto suicida. Pero es importantísimo que podamos normalizar la salud mental. Dentro de las estadísticas vemos que las mujeres son más propensas, no sé si esté bien dicho, a tener actos suicidas, pero quien logra consumar el acto es el hombre. ¿Por qué hay esta diferencia? Bueno, tiene que ver con las cuestiones socioculturales. Regularmente a la mujer se le permite expresar sus emociones, llorar, desde una plática con una amiga que puedes ahí decir todo lo que tú sientas, hasta buscar ayuda profesional. A un hombre se le limita mucho más. Es como tú tienes que ser fuerte, valiente, no llores. Ajá, los hombres no lloran. Y entonces es toda una cultura donde al hombre se le priva de aprender a gestionar lo que está sintiendo, lo que está pensando. ¿Y qué sucede? Bueno, llega un momento en el que es imposible poder sacar cada uno de estas emociones, de toda esta historia de vida que a veces tenemos los seres humanos, que es en algunos casos muy fuerte. Y pues bueno, ¿qué sucede? Nos quedamos sin recursos y optamos por terminar con el. Esta parte también que decías, los hombres son más fuertes, hacen entonces los actos más contundentes para poder llegar al acto o sea, no juegan. Pues la mayor parte de los que tienen intentos suicidas no están jugando, o sea, sí pueden consumarlo en cualquier momento. Que por estadísticas los hombres al consumarlo son mucho más violentos en el acto, es cierto, pero de una ideación a un acto es solo un paso. ¿Qué podemos hacer si alguien se nos acerca para decirnos que se quiere quitar la vida? Hay que escuchar. No basta con échale ganas, no basta con pero ¿por qué si la vida es muy bonita? No basta con eso. Hay que escucharlo y entonces buscar la ayuda necesaria profesional para que ese individuo sea atendido. ¿Qué podemos entender por profesional? ¿A quién tienen que acudir? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta. Actualmente existe un sinfín de asociaciones civiles y un sinfín de recursos a los que podemos acceder de forma gratuita. Por ejemplo, la FES UNAM tiene un programa para prevención y también para intervención. Locatel tiene su programa de escucha, es gratuito, existe la línea de vida, otro tipo de clínicas como la clínica del Hospital de Emociones, por ejemplo, y entonces todos estos elementos son gratuitos y te pueden dar la ayuda necesaria. Ok, ¿qué pasa cuando me dice un familiar me quiero morir o he hecho intentos suicidas, pero no quiero recibir ayuda? Como familiar, ¿qué puedo hacer? También pedir ayuda, ¿sabes? El hecho de que el que quiere consumarlo diga no quiero ir con un profesional, pero que te lo esté diciendo a ti, es un ayuda. No sé cómo manejar. Entonces tú como familiar, pareja, maestro, es decir, la persona que está vinculada, tiene que recibir ayuda profesional para que tenga la información y los recursos necesarios y ayudar a este individuo. Si no, nos podemos quedar de brazos cruzados. No. Y es un grito de desesperación. Y hay que saberlo escuchar. ¿La prevención del suicidio es tarea de todos o solamente de la persona que se está sintiendo en esta desesperanza? Es tarea de todos. Escuelas, trabajos, gobierno, instituciones de salud, padres de familia. Es
tarea de todos informarnos. Más allá de estigmatizar y de decir, si hablas de suicidio, los incitas, no, es darle toda la información y tú también aprender cuáles son los factores de riesgo, cómo puedo ayudarlo y si es que hay un intento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo o qué mensaje le enviarías a los familiares que han sido sobrevivientes? Sobrevivientes se les llama a las personas que tuvieron a un familiar que llevó a cabo el acto. ¿Qué les dirías a ellos? Que hablen mucho, que busquen ayuda profesional para poder sanar este dolor, que no se sientan juzgados, que no se sientan señalados, que es una pérdida, sí, que no se espera, es una pérdida violenta, pero es una muerte y la muerte tiene un proceso de duelo y podemos acompañarlos en este proceso de duelo, la gente profesional y la gente también a su alrededor, que se quiten todas las etiquetas. Muchas gracias, Fabiola. No sé si quieras ahondar un poquito más en algún término, en la cuestión de la culpa. Como bien decías, al final es una muerte violenta, sin la estigma o el qué dirán o la parte de si tenía todo, si yo le daba todo, cómo podemos hacer para trabajar esa culpa. La culpa finalmente va a existir en estos sobrevivientes. ¿Cómo se va trabajando? A través del perdón, a través de poder comprender el evento, no los motivos, porque esos quizá no los sabremos, pero sí el evento. ¿Y cuál es el evento en términos generales? Este sujeto no pudo con esta desesperanza, no pudo con este dolor y decidió terminarlo. No lo hizo para herirme, no lo hizo para lastimarme, no lo hizo. ¿Qué me corresponde a mí? Poder entonces volver a resignificar mi relación con ese otro a través del amor y del perdón, no a través del estigma y del juicio. Y la culpa. No nos funciona y no nos va a dejar avanzar. Pues muchísimas gracias, Fabi. Nos dejas claro muchos aspectos. Hay muchas cosas que trabajar acerca del tema del suicidio. Y bueno, este 10 de septiembre, ¿no? se lleva a cabo, o hay un día más bien, como en la remembranza de que se tiene que trabajar y tenemos que quitar muchos estigmas. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración. Espero que las personas que han pasado por un evento similar, esta charla, plática, les sirva para poder trabajar su duelo y verlo, como decía Fabiola, como una muerte que no tiene que necesariamente llevar la parte de la culpa. Pues muchísimas gracias, Fabi. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, espero que les sea de utilidad y nos vemos. Hasta la próxima.